14, vayamos para allá. Romanos 14. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante tu palabra en este tu día para santificar tu nombre santo con los santos que tú redimiste. Oh Dios, oramos también en esta oportunidad por las iglesias hermanas, confesionales y no confesionales también, en todo el mundo que se congregan en el día del Señor. Porque tú nos prometiste que estarías en medio de nosotros y podemos disfrutar, Señor, del cumplimiento de esa promesa. Oramos también por nuestros gobernantes, aquellos que están en los lugares de eminencia, para que les conceda, Señor, conocerte. Y así, Señor, pueda ser este estado administrado adecuadamente para tu gloria. Permite que tu reino siga siendo extendido en los municipios, ciudades, veredas y barrios de este país. Y así tu gracia preciosa siga añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. En Cristo Jesús. Amén. Romanos 14, estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Romanos 14. Vamos a leer algunos textos, ya pues hicimos lectura del capítulo entero, entonces iré saltando algunos. Sé que la iglesia de Bucaramanga está estudiando Romanos, entonces en su momento ustedes profundizarán aún mejor el capítulo, ¿sí? Entonces haré referencia a algunos pasajes en el transcurso de la enseñanza. Leamos el 1, dice: reciban al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Amén. Hay un obispo del siglo IV, él se llamaba Ambriosastro. Él nos deja un testimonio muy antiguo que dice que la iglesia de Roma, o sea, la iglesia a la cual el apóstol escribió esta epístola, fue fundada por cristianos judíos. Pero rápidamente la membresía llegó a componerse por mayoría gentil. Para los que nos visitan, judío, pues como decía el pastor hoy, el pastor José Camilo, son los descendientes físicos de Abraham o los israelitas. Y cuando decimos gentiles, decimos nosotros, los que no somos israelitas, sencillamente. Entonces, esta iglesia fue fundada por judíos, pero con el pasar del tiempo empezó a ser compuesta por mayoría de gentiles, ¿sí? Entonces, debido a esa mixtura cultural, empezó a haber un inminente peligro de mirarse unos a otros con desdén, ¿sí? Y saben, eso que pasó en el siglo I es algo que puede seguir pasando hoy. En las iglesias locales pueden haber choques de tipo cultural unos contra otros por opiniones, maneras distintas de hacer las cosas, de ver las cosas, e incluso pueden haber distintas opiniones respecto a ciertas doctrinas, llamémoslas terciarias, secundarias, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar en esta mañana es el tema de la libertad cristiana. La libertad cristiana. Y como subtítulo vamos a tener recibiendo al débil en la fe. ¿Listos? Ese tema es muy importante porque de hecho estaremos probando que en la medida en que usted entienda y practique la libertad cristiana, esa va a ser su madurez cristiana. Bueno, estaremos viendo esa enseñanza en algunos puntos. El primer punto veremos el trasfondo del asunto. El segundo punto veremos buscando el equilibrio. El tercer punto será un llamado a la madurez de conciencia. Y como cuarto punto, aplicaciones prácticas. Sé que es un poco extenso, no acostumbro, la iglesia local en Girón saben que no acostumbro a hacer 4 puntos, pero vale la pena, hermanos, porque es un tema que nos compete a todos en ese orden que estaremos viendo. ¿Listos? Primer punto, el trasfondo del asunto. Bien. Si esta iglesia es una iglesia mixta, culturalmente, hay algo que nosotros no nos es escondido.
a los judíos se les dificultó mucho aceptar el alcance de la obra expiatoria de Cristo, es decir, lo que Jesús hizo en la cruz tuvo una envergadura, un alcance tan majestuoso que la Biblia dice, por ejemplo, en Marcos 7, 18 al 19, que Cristo bendijo todos los alimentos. Por ejemplo, ahorita estaremos leyendo otro pasaje. En pocas palabras, lo que Cristo hizo en la cruz no solamente logró nuestra justificación, sino también logró la bendición de algunas cosas que antes eran consideradas inmundas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes y yo éramos gentiles y nosotros como gentiles éramos, en términos del Antiguo Testamento, incircuncisos, ¿sí? Paganos. Pero por gracia somos llamados a Cristo y una vez injertados al pueblo de Dios, ya dejamos de ser gentiles o paganos, ¿sí? Pero eso lo hizo la cruz. Lo que pasa es que a los judíos se les dificultó entender ese cambio, ¿sí? esa mejora que hubo en los términos del pacto. Ellos tenían limitaciones ceremoniales, tenían cohibiciones, tenían dietas especiales, ¿sí? Miremos el otro texto que les hacía referencia, Hechos 10, 11. Pues bien, a los miembros de la iglesia de Roma, o de las iglesias de Roma, porque eran varias iglesias locales, se les dificultó mucho entender esto, la purificación de los alimentos, por ejemplo, gracias a lo que Cristo hizo. Pero es normal, hermano. Si al mismo apóstol Pedro le costó años entender esto. Y veámoslo acá, Hechos 10, 11. En esa oportunidad el apóstol Pedro está en una azotea de una casa y vio el cielo abierto y que descendía un objeto como un gran lienzo atado de las cuatro puntas que era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás. Y la voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y esto sucedió 3 veces, y el objeto volvió a ser recogido al cielo. Saltemos al 28. Y aquí Pedro se encuentra con unos gentiles, y mire lo que les dice. Ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame inmundo o impuro. ¿Sí? Bueno, esos versículos resumen esta dificultad. No todos los judíos habían entendido esto. ¿Qué había en el lienzo? Haga de cuenta un picnic celestial que va descendiendo. Y hay un montón de alimentos que estaban prohibidos textualmente. Reptiles. Los reptiles en Levítico capítulo 11 estaban prohibidos ser consumidos por el pueblo de Dios. Y de repente Dios le dice: mata y come. O sea, ni siquiera bajaron asados o preparados, sino él tenía que matarlos. O sea, había el riesgo de que al preparárselos no vertiera adecuadamente la sangre como debía hacerse según la ley de los judíos. ¿Sí? Entonces Pedro se sorprende y le dice: Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dice: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. ¿Bien? Y aquí ya han pasado algunos años desde que Cristo ascendió a los cielos. Y Pedro es el líder de los 12 apóstoles. Entonces, hermano, es natural que a un judío le costara entender ese tema. Como también es natural que mucho creyente que es débil le cueste entender. Bien. Algunos de los miembros, volvamos a Romanos, algunos de los miembros de las iglesias de Roma insistían en abstenerse de comer carne, insistían en observar ciertos días religiosos. ¿Usted se acuerda cuando leímos el capítulo entero? Decía
que para algunos no había que comer carne, para otros solamente vegetal, que unos que hacen diferencia de día y día. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita? Bueno, esos eran los israelitas, los miembros judíos de la iglesia. A ellos les costaba mucho. Y así hoy día encontramos mucho creyente que tiene escrúpulos por comer o hacerse a la dieta vegana o guardando a estas alturas las fiestas judías, ¿sí? Entonces démonos cuenta, este problema de la inmadurez espiritual ha estado presente por siglos en la iglesia. Pero ¿cuál es el trasfondo entonces? ¿Por qué tenían miedo a comer carne? Ya sabemos que los judíos no eran veganos, lo que pasa es que eran muy meticulosos en la forma cómo se preparaba la comida y dependiendo de qué tipo de animal era que se iba a sacrificar, no podían comer cualquier carne. Bueno, pero entonces hay un problema. ¿Cuál era su escrúpulo? ¿Qué era lo que les impedía? Bueno, es un problema de conciencia. Los eruditos dicen que resulta, y a propósito de los términos griegos que usa el apóstol Pablo, ellos temían que esa carne que compraban en la carnicería hubiese sido ofrecida a uno de los dioses latinos, a los dioses paganos. Entonces ellos decían, yo no puedo ir a comer carne o a comprarla en la carnicería en Roma porque ¿quién me garantiza que no se la sacrificaron a otro dios? Y yo amo a mi Dios. Yo no puedo ser parte de la idolatría. Eso es algo bueno, ¿se dan cuenta? Pero detrás de eso también hay debilidad. Ahorita estaremos profundizando más. Entonces se sentían obligados a seguir observando estas dietas y seguir observando sus festividades. Bueno, pero notemos algo, hermano. Aquí el tema es un tema práctico. Aquí el problema no era doctrinal o por lo menos de fe, en el sentido de que la fe de estos que son débiles es genuina. Una fe puede ser pequeña, una fe puede ser inmadura, pero puede ser genuina, es genuina, ¿sí? Entonces, aunque ellos eran muy débiles en su fe era de Dios. Lo que pasa es que no habían sido capaces de abandonar sus antiguas prácticas de abstinencias. Ellos habían aprendido mucho antes, mejor dicho, había ignorancia sobre el tema de la libertad cristiana. Y a propósito, yo les aseguro, desde mi punto de vista, solo una opinión personal, este tema es una de las cosas doctrinales más ignoradas por la iglesia evangélica moderna. Este punto. Entonces, siempre ha habido esta falta de información acerca de esta doctrina. Algunas personas sienten que Satanás los acusa sobre pecados de su pasado. Entonces se abstienen de ciertas cosas, de ciertos lugares, de ciertas personas, de ciertas prácticas, porque en su interior hay un temor de volver a caer en lo que antes hacían. ¿Sí? Hay otros creyentes que tienen un hábito malsano de introspección. Todo el tiempo se están mirando a sí mismos y todo el tiempo se ven desgraciados y malos. No son capaces de darse cuenta que están unidos a Cristo, que son herederos con Cristo, que tienen el reino de los cielos como promesa, que los espera una herencia en los cielos que es inefable. No, ellos todo el tiempo es que son muy malos pecadores y uno los ve cabizbajos, como deprimidos. Muy lamentable. Bueno, este tipo de características son de los débiles en la fe. ¿Qué más? Pecados no subyugados. Quizás había una lucha que no habían superado en algún cierto pecado. Como sea, Pablo les dice débiles. Débiles. Y ese término significa espiritualmente flacos. Espiritualmente flacos. Entonces, cualquiera sea la razón por la que se abstenían de cosas, ellos preferían cohibirse de ellas, lo cual no está malo en sí, no es malo en sí mismo, pero es que ellos corrían un peligro. Y ese es el peligro de aquellos creyentes débiles e inmaduros que empiezan a reducir la fe cristiana a no hagas, no digas, no toques, no pienses, no vayas, no escuches. Y un montón de reglamentos, y entonces en el mundo las iglesias evangélicas somos mal vistos por culpa de esas vertientes legalistas débiles de conciencia. Creyentes que
todo es del diablo y en sus cultos hablan más del diablo que de Cristo. ¿Sí? Precisamente es por la inmadurez. Y ese es el problema del débil en conciencia. Él se cohíbe de cosas, lo cual, insisto, no es que esté mal en sí mismo uno cohibirse de cosas. Cada quien se cohíbe de lo que quiere, hermano. Esa es la libertad, precisamente. ¿Sí? El problema es que empiezan a reducir su fe, su comunión con Dios, su progreso en la santidad, y empiezan a reducir la verdadera religión a un montón de obras. Y empiezan a observar su fe basados en las obras de la ley, como decía el pastor esta mañana. Cito al pastor Stott, abro comillas. Él los describe a los débiles en la fe. Un cristiano vulnerable, lleno de indecisiones y escrúpulos. Lo que les falta a los débiles no es fuerza para el dominio propio, sino libertad de conciencia. Cierro comillas. ¿Sí? Es decir, hay ignorancia en ellos sobre los beneficios que tiene la cruz a su favor y a la vez hay temores infundados en ellos como si se fueran a perder. Y el clásico temor, perder la salvación, que es otro de los daños que ha ocasionado otro movimiento del siglo XVII. Como sea, hermanos, démonos cuenta, en Romanos 14 no solo hay débiles, hay fuertes. ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Si yo les preguntara a ustedes quiénes son los débiles, ¿quién alzaría la mano? Ninguno, muy rara vez alguien reconocería que es débil. Pero estamos describiéndolos. ¿Cómo es el débil? Es inseguro, se cohíbe, ve al diablo en ciertas cosas, ve prohibido tal cosa, sigue observando cosas judías, sigue diciendo que no hay que comer carne porque tal cosa, o que mire que esto y que lo otro. ¿Cómo es el fuerte? De acuerdo a Romanos 14. Bueno, es muy probable que estos fuertes en las iglesias de Roma fueran los gentiles. Claro, porque es que los gentiles no venimos con ese trasfondo religioso. Nosotros no venimos de una religión donde nos prohibían cosas. De hecho, la mayoría que provenimos del tradicionalismo romano más bien se caracteriza por el libertinaje. No hay disciplina, no hay ningún control de nada. Cada quien vive como le parece. ¿Sí? Pero el judío no. El judío ya vive con una forma estricta de vivir, de comer, de vestirse, mejor dicho, de muchas cosas. Entonces, pasar a una vida cristiana donde hay libertad es difícil. En cambio, el fuerte, como no venía de eso, pues no le costaba. Ellos no lidiaban, nosotros no lidiamos, por lo menos culturalmente, con esas luchas de conciencia. Es más, para nosotros son asuntos sin importancia. Para nosotros que fritar la carne a término medio, o que quede un poco más roja, o que lo otro, para nosotros eso no tiene problema. Pero para el inmaduro, el débil sí. El débil va a decir, cuidado porque puede tener sangre todavía. Cuidado porque está, mejor dicho, y si se dan cuenta, esa es la diferencia, es una diferencia práctica que puede traer problemas. ¿Sí? El fuerte entiende su libertad en Cristo, pero aún el fuerte tiene un riesgo. El débil tiene el riesgo de rebajar la fe a obras. Y el fuerte tiene el riesgo de actuar sin amor. Entonces, como yo estoy seguro que esto no es pecado, que no está mal, yo estoy libre de mi conciencia, bíblicamente, pues lo hago, ¿y qué? Así se ofenda al otro. Eso es falta de amor. ¿Ven? Entonces, ese es el otro extremo. Pablo está enseñando que ambos tenían problemas, el débil y el fuerte. Porque sea alguien débil no significa que él es el único que tiene problemas. El fuerte también los tiene. Y es con respecto al amor. Ambos debían aprender a practicar el amor el uno para con el otro. ¿Sí? Estas cosas pueden traer disputas innecesarias a la iglesia. Pueden dividir una iglesia. Así que la unidad y la paz de una iglesia está en peligro si estas cosas no se entienden, no se enseñan, no se tratan bíblicamente. ¿Ven? Entonces ya vimos, primer punto, el trasfondo del asunto. ¿Cuál era el trasfondo? Una iglesia con distintas culturas, judíos y gentiles. Los unos tenían cohibiciones y seguían practicándolas por temores en su conciencia, y los otros pues sentían libertad porque no venían con eso. Entonces, los unos corrían peligro de rebajar la fe a obras y los otros a actuar sin amor. Bien, primer punto resumido.
Segundo punto, busquemos el equilibrio, hermanos. ¿Qué decía el apóstol? Reciban al débil en la fe. Recíbanlo. Hay un inconveniente y es nuestro orgullo. El fuerte en la fe puede sentirse muy iluminado. Alguien que sabe mucho más que el débil. Entonces puede verlo con menosprecio. Pero ¿qué decía el apóstol en el capítulo que leímos? En Romanos 14. Decía en el versículo 3. El fuerte puede menospreciar al débil. Mira el 3. ¿Y el débil qué hace? El débil juzga. Ese es el cuadro evangélico de Colombia. Ahí está. Por eso es que es tan difícil a muchas iglesias, aunque son sanas, trabajar juntas. Por ese tipo de cosas que no deberían ser motivo de separación. Entonces, el que más sabe tiende a menospreciar al otro. Nosotros somos más ilustrados que ustedes. Conocemos más doctrina que ustedes. Y los que se cohíben de todo, juzgan a los que son libres. Porque es que si usted hace eso, uy, no, eso es porque le falta santidad. Eso que usted hace, uy, no, eso es como mundano, uy, no se vista así, no hable así. ¿Sí? Juzga al otro. Ese es el problema del orgullo de nosotros. ¿Hasta qué punto podemos tolerar la debilidad? Porque la libertad es un hecho. Cristo nos las ha dado. Pero Pablo está diciendo que por amor yo debo limitar mi libertad para no herir al otro, al que piensa que algo es malo. Pero ¿hasta qué punto? O sea, tenemos que todo el tiempo ceder ante aquel que ve todo malo y no hacerlo para no ofenderlo. El apóstol en Romanos 14 enseña, no lo ofenda, pero el débil tiene que madurar. El débil tiene que crecer. No puede quedarse toda su vida con sus escrúpulos. Porque se supone que estamos siendo expuestos al mismo mensaje de la palabra y por medio de la gracia y del evangelio vamos entendiendo poco a poco las cosas. Pero si un creyente tiene años con los mismos escrúpulos, las mismas cosas que siempre que son malas y que no haga, no diga, no toque, no escuche, no hable, y como dice Colosenses, cosas rudimentales, pues no está disfrutando la libertad que Cristo le dio. Busquemos el equilibrio. Voy a citar a Hendrickson. Abro comillas. En tanto no se adjudique significado salvífico o mérito de ningún tipo al mantenimiento de dichas reglas y estatutos, y que no se ocasionara ofensa, esta persistencia a aferrarse a lo antiguo podía ser tolerada. Cierro comillas. En otras palabras, la iglesia puede tolerar los escrúpulos y limitaciones de un miembro hasta el momento en que ese creyente quiera utilizar eso como un requisito para salvación. Ahí ya no es vale entendimiento o ignorancia, ya eso ya es herejía. Porque ya está diciendo que porque come o porque no come la persona no es salva. Eso ya es pecado. Eso ya es herejía. No se puede hacer eso. Es decir, uno puede tolerar la debilidad de alguien hasta el punto en que ese alguien empieza a usar sus escrúpulos como un requisito para calificar a otros. Es que usted ¿por qué come eso? ¿Y usted por qué piensa así? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Usted por qué escucha eso? ¿Usted por qué lee eso? ¿Usted por qué ve eso? Usted, bueno, o sea, usted como que no es cristiano. Yo sí soy más cristiano, yo sí estoy a otro nivel. Eso es pecado. Dios nos guarde, hermanos. No podemos tolerar eso. En ese momento ese creyente debe ser llamado de la atención. Porque ya está utilizando su debilidad para someter a los fuertes. Cuando el inmaduro es él. Bíblicamente, porque conste. Miren el versículo 2. Identifique usted mismo quién es el débil y quién es el fuerte. Uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quién es el fuerte? El que puede comer de todo. ¿Y quién es el débil? El que solo come legumbres. Textualmente ahí está. O sea, el débil es el que ya tiene hasta una reglamentación, es meticuloso y a veces se jacta de ser muy ordenado y disciplinado, pero no, es que es débil de conciencia. Pero retroalimentemos, versículo 1, ¿cuál era el consejo? Recíbanlo. Recíbanlo, o sea, vamos otra vez. Digamos que este hermano débil no ha cometido el error de decir que el otro hermano no es salvo porque no hace lo que él hace. O sea, es un asunto que todavía se puede tolerar.
podemos seguir tolerando porque no ha llegado a esa herejía de decir que perdió la salvación por comer tal cosa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el consejo pastoral? Reciban al débil en la fe. En otras palabras, la mesa del Señor, la Santa Cena de nosotros, está abierta para el débil. ¿Sí? El término griego significa tómelos para sí, o sea, alléguelos. Así como Dios nos recibió a nosotros, nosotros recibimos al débil, pero no para discutir, no para criticar, no para decir, oiga, ya madure, o el otro decir, ya sea más santo. O sea, sí, no para eso. Recibir al débil y el débil no juzgar al fuerte, y así como Dios hizo con nosotros. Bueno, pero hermano, recibir al débil, insisto, no significa volvernos atrás, volver a cohibirnos de cosas que quizás antes nos cohibíamos porque no entendíamos, ¿sí? Para evitar que el débil se convierta en un tirano. Como les decía ahorita, muchas veces pasa cuando el débil empieza a rebajar la fe a obras, se convierte en un tirano. Se queda estancado en su debilidad para prohibirle al fuerte a que viva su fe cristiana como Dios se la dio, porque no la vive como el otro la vive. Eso es tiranía. Gálatas 5:1, leámoslo rápidamente. Y eso es muy importante, hermano. En todas las iglesias locales siempre tendremos una pequeñita cuota, o a veces gran cuota, de inmadurez espiritual. Pero sepan esto, dice Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de servidumbre. Bueno, en otras palabras, no someteremos nuestra conciencia a mandamientos de hombres. Y uno puede decir, sí, es que las iglesias bautistas reformadas no tenemos mandamientos de hombres. El tema no es tan fácil, porque esos mandamientos de hombres no es en términos de iglesia o de denominación, es en términos individuales. Uno puede estar siguiendo mandamientos de hombres de una persona en la iglesia, de una persona en la casa, de una persona en una fraternidad. Una sola persona puede estar sometiendo la conciencia de los otros porque está como si fuera un policía verificando que todos hagan, digan y vivan como él dice que hagan. Eso es pecado, hermano. No podemos someternos a la tiranía de un débil que se hace débil a sí mismo, pero en realidad quiere imponer su control o en realidad es caprichoso. Dios nos guarde de eso. Ahora, Romanos 14 nos deja los principios prácticos para lidiar con las diferencias de opinión. Hay diferencias de opinión. Aún en las iglesias bíblicas habían diferencias de opinión. ¿No pueden haber diferencias de opinión en una iglesia? Claro que las va a haber. En una iglesia local pueden haber diferencias de opinión, porque somos personas distintas. El Señor nos hizo a todos diferentes. Bueno, tenemos que estar de acuerdo en lo fundamental. Tenemos que estar de acuerdo en lo que la Biblia dice claramente que es inmoral y que es antibíblico. En eso tenemos que estar de acuerdo. ¿Sí? Pero hay áreas que son grises. Hay asuntos que la palabra de Dios no trata explícitamente ni implícitamente. Por lo tanto, es un asunto que no hay problema si no nos ponemos de acuerdo. Y ahí se verá la madurez de ser capaces de conservar la amistad, el amor unos con otros, aunque pensamos distinto. En los temas grises, ojo. Aquí no estoy diciendo que lo que vamos a negociar, principios bíblicos textuales, doctrinas bíblicas textuales, mandamientos bíblicos textuales. No, eso no es. Aquí estamos hablando de áreas grises. Por ejemplo, la carne. Que no coma carne o que guarde tal día. Si el hermano tal quiere seguir con su dieta de no comer carne, sino legumbres, bueno, él ya sabe que eso es debilidad de fe, que tiene que fortalecerse. Y ojalá pronto madure espiritualmente. ¿Cierto que sí? Pero si él quiere seguir guardando días, como Navidad, por ejemplo, o seguir comiendo solo legumbres, pues no pasa nada. O sea, son temas de libertad. Esas son las áreas grises de las que estamos hablando.
Bueno, en esas áreas podemos movernos con libertad de conciencia y nadie puede estorbarnos o juzgarnos o decir que por eso no somos cristianos o no somos salvos. El que hace eso es legalista. Eso es pecado. Los reformadores llamaron esas áreas grises como adiáfora. Adiáfora, o sea, asuntos de indiferencia. Hay creyentes, imagínense, hay creyentes que dicen no se viste de tal color, porque tal color significa tal cosa. Imagínense eso. Hermano, nos vestimos con el color que sea, ¿qué pasa? Son asuntos de indiferencia y eso es tan trivial y absurdo en muchas maneras, pero hay creyentes tan débiles que hasta evitan colores. Imagínense eso, hermano. Tercer punto, un llamado a la madurez de conciencia. En el segundo punto vimos el equilibrio. Bueno, ¿el equilibrio cuál es? Recibámonos. El débil no se vuelva calificador, policía o juez. Y el fuerte no menosprecie al que todavía tiene limitaciones. Recibámonos, así como Cristo nos recibió. Bien. Tercer punto, un llamado a la madurez de conciencia. Como vimos, el apóstol está hablando de la dieta vegana. Eso era lo más problemático ahí. Y hay hoy día congregaciones así, y especialmente sectas, que promueven el veganismo. Y precisamente sectas judaizantes como la secta adventista. Es una manera de ver, de identificar sus errores graves. Leamos Romanos 14, versículo 14. Romanos 14, 14. Mire la opinión de un fuerte. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí mismo. Pero para aquel que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Ese es el débil. El débil siente en su conciencia que está mal. Hermano, y repito, eso no es que esté mal en sí mismo. Eso no está mal en sí mismo. Que usted sienta que no debe hacer eso, no lo haga. Es más adelante, ¿se acuerda? En Romanos, en el 23, en el 14:23, le dice, no comas dudando. Porque si comes dudando, estás pecando. Más bien, si tienes fe, come. Y si no, pues no comas, no pasa nada. ¿Sí? El problema aquí era de imposiciones unos a otros. Ese es el problema, hermanos. Entonces dice Pablo, ninguna comida es inmunda en sí misma. Y los creyentes que tienen conocimiento, que son fuertes, que son maduros en la fe, lo saben. A veces el débil también lo sabe, pero le cuesta como digerirlo. Se demora y es normal, no pasa nada. Puede llevar tiempo, sí, puede llevar tiempo. A mí me pasó con el tema, por ejemplo, de la sangre, comer cosas con sangre. Uno usaba pasajes de Levítico, pasajes de Hechos de los Apóstoles, pero ya aprendí que puedo comerlo y no pasa nada, es un asunto sin importancia. Pero hay creyentes que muestran los mismos versículos que yo ahorita referí y siguen insistiendo que no, que no, que no. Bueno, hay que explicarle que es un asunto que debe tolerarse, él no puede imponer ni tampoco descalificar con base en ello, ¿sí? Y más bien debe estudiar, así como al servidor le llevó años estudiar eso. No estoy hablando de 2 semanas, 6 meses, no, hermano, fueron como unos 2 años estudiando ese tema, y quizás más. Bien, vamos a 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, 22. ¿Cuál es la exhortación del apóstol? Aparte de recibir al débil. 1 Corintios 9, 22, ahora sigue hablándole a los fuertes. Mire lo que dice Pablo, me he hecho a los débiles como débil para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Qué hermoso. Eso es madurez. Eso es madurez. Él no se ponía a ir a las iglesias a decir, ustedes aquí qué es lo que prohíben, inmaduros. O qué es lo que ustedes están aquí haciendo, que son débiles. O ustedes qué es lo que están haciendo, es que les falta santidad. O no son una iglesia de verdad de Dios porque ustedes hacen esto, que hoy dicen esto y lo otro. No, hermano, Pablo congraciaba, o mejor dicho, condescendía con los débiles, ¿cierto?
y mantenía fraternidad con ellos. Bien, ojo que son áreas grises, no estoy hablando de otras cosas. Primera de Corintios 12, 22. Y a veces el débil, que vuelvo y digo, tiende a volverse imponente, tiránico, cuando se le da mucho poder. Pero por otro lado el débil también tiende a volverse inseguro y el fuerte, pues como tiende a menospreciarlo, mira el consejo 12:22. Antes, con mayor razón, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. ¿A usted le parece que la hermanita o el hermanito tal es un débil? Uy, aquí estas palabras para el hermanito tal. No, hermano, no tampoco pensemos así. Pero si usted piensa de esa manera, entonces reconozca lo que Él es necesario para su vida. Él es necesario entonces para su vida. Porque somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, cuerpo de Cristo. Los fuertes fuimos comprados con la sangre de Cristo y los débiles también. Así que hay una orden de amarnos mutuamente y no contender por opiniones, son meras opiniones, hermanos. Dios nos guarde y nos conceda, sí, en un punto todos ser igualmente maduros. Wow, ese es el anhelo. Y que sea el suyo. Y si su merced es débil, anhele ser fuerte, anhele ser maduro y no se quede estancado en estos escrúpulos que vienen más bien de tradiciones antiguas o de su anterior denominación o de sus anteriores creencias. Puede ir superando, estudiando los temas que tiene preguntas. Estudie los temas, resuelva sus inquietudes, pero nunca actúe contrario a su conciencia. Porque actuar contra su conciencia es pecado, como dice Romanos 14. Mucho cuidado, iglesia del Señor. Tenemos 3 peligros todos nosotros. Ser sectarios, sectaristas. Nos portamos sectaristas cuando rechazamos a hermanos genuinos porque practican cosas que nosotros no. ¿Y cuántas veces hemos visto? ¿Ustedes no usan el himnario Gloria? No, entonces ustedes están contaminados. Ustedes dejan que sus mujeres vayan con pantalón a la iglesia, entonces ustedes no son de Dios. Sectarismo, eso es sectarismo. Otro ejemplo. Bueno, es un problema de corazón, realmente, de soberbia de corazón. Yo me acuerdo cuando estuve en el seminario, habían hermanos de varios países, especialmente de Centroamérica, y pues teníamos turnos de cocina, ¿sí? Y ya se imaginará que ellos hacían la comida o todos hacíamos la comida diferente. Y a veces alguno decía, venga, ¿por qué usted lo está haciendo así? Mi mamá me enseñó que era de tal manera. A nosotros no lo hacíamos aquí de esa forma, ¿sí? Entonces, ahí vimos un ejemplo muy bonito, ahí palpable, de que se pueden hacer las cosas de distintos modos y vamos a terminar comiendo rico todos. Lo mismo va a ocurrir en los otros temas. Podemos tener diferencias de manera de hacer las cosas o de ver las cosas, pero somos cristianos. El amor unos con otros es lo que debería ser delicioso, como dice el Salmo, ¿cierto? Bien, sectarismo. Legalismo. ¿Cómo es el legalismo? Bueno, ese es lo que más he referido ahorita. El legalista básicamente es el que crea regímenes que limitan la libertad de otros. Tiene que ver con muchas cosas. Y ese es tristemente el mal testimonio de esas iglesias neoevangélicas, especialmente pentecostales, tristemente. No coma morcilla. Una niña, ¿cómo va a dejar, hermanita, que usted deje a su hija jugar fútbol? Si el fútbol es solo para niños. Hermano, ¿usted por qué está escuchando música clásica si que la música clásica es del mundo? Uy, la hermana tal está celebrando la Navidad y está colocando arbolito. Uy, la hermanita tal está colocándose un pantalón, entonces ya como que no es tan santa como antes. O la hermanita está trabajando en un salón de belleza. O sea, ella aprueba la vanidad. Son ejemplos del legalismo. Todo eso es legalismo. No deje que el niño vea tal programa. Bote esos juguetes a la basura porque son del diablo. Etcétera y etcétera. Son estándares inventados por los débiles de su propia imaginación y tienen el pretexto de ser bíblicos. Bueno, si su merced tiene
en la determinación de corazón, yo no tengo televisor en mi casa y no tengo interés en adquirir uno, no es una prioridad para mí, ni para mi esposa. Pero si el hermano tal tiene un televisor de tantas pulgadas y le gusta ver ciertas series o películas, ¿yo qué voy a decir? Venga, hermano, usted tiene que hacer como yo hago. Venda ese televisor y deshágase eso porque eso no es de Dios. ¿Quién me dio a mí derecho a limitarle la libertad al que Cristo liberó? Eso es legalismo. Sectarismo, legalismo y tercero, libertinaje. El débil habrá pensado, ay, sí, esa es importante que también la diga. Bueno, el libertinaje es básicamente el que abusa de la libertad cristiana. Ya esa persona tiene el pretexto de que tiene libertad en Cristo, pero vive como mundano. No, hermano, yo no estoy hablando de que ese sea un fuerte, no, ese puede que sea un falso convertido, francamente. Al fuerte no hay que decirle, venga, la línea es hasta. Ojo ahí, ¿no? El fuerte ya entiende porque es maduro, ¿no? Se supone. Entonces, si alguien es fuerte y con base en su libertad empieza a vivir como un impío, pues ya no es ningún fuerte, está mostrando que ni siquiera es convertido, ni siquiera es hijo de Dios. Entonces, ojo con esto, Dios nos guarde de estos tres problemas. Entonces, sepamos algo, hermanos. Nosotros venimos acostumbrados a pensar que la madurez es sinónimo de años. Yo tengo 15 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. Ay, hermano. Conozco creyentes de 40 años del Evangelio y no saben qué es justificación. No entienden ni qué es eso. Y eso es básico. No saben ni jamás han escuchado una predicación sobre libertad cristiana. Claro, porque están en lugar de párvulos, donde solamente dan de comer comida para párvulos. Nunca van a crecer. 40 años en el Evangelio, pero realmente siempre han sido débiles, flacos o inmaduros en la fe. Entonces no es cuestión de años. Ni siquiera es cuestión de conocimiento. Su merced puede estar leyendo libros excelentes, teológicos, doctrinales, tener diplomados en teología, licenciatura en teología, excelente, aprovéchelo. Pero si les falta amor con el débil, mal. No está sirviendo entonces todo ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, la madurez no es conocimiento, la madurez no es experiencia, no se reduce a eso. ¿Es importante? Claro que sí. Pero más bien midamos nuestra madurez en la forma como gozamos nuestra libertad en Cristo, dentro de los límites del amor para con los débiles. Ahí es cuando se ve quién es el maduro y quién no. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8. 8:1. Y acá hay otros ejemplos. No solamente había problema con la dieta vegana o que guardar tales días. También había problemas con los sacrificados a los ídolos, ¿se acuerdan? Dice, acerca de los sacrificados a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, aclaro esto, no, aquí no se está despreciando el conocimiento. Usted tiene que conocer. Acabo de decir que el problema de la iglesia no evangélica es la ignorancia de la doctrina de la libertad de conciencia, de la libertad cristiana. Entonces el conocimiento sí es importante. El problema aquí es que se descuida el amor. En ese sentido, el que tiene conocimiento está envanecido, es decir, orgulloso, y no está practicando el amor. Ahora mire el versículo 9. Pero miren que esta libertad suya no sea tropezadero a los que son débiles. ¿Ven? El mismo problema en la iglesia de los Corintios, en la iglesia de los Gálatas, en la iglesia de los Romanos, en la iglesia de Bucaramanga, en la iglesia de Girón, quizás también. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las señales del maduro en la fe o la manera de conservar este equilibrio sano en nuestras vidas? Bueno, no utilicemos nuestra libertad para ofender. Eso es lo primero. Entendamos que algunos creyentes se abstienen de ciertas cosas, de ciertas actividades porque tienen temores legítimos. Por ejemplo, en el pasado fue alcohólico. Entonces él tiene temor a beberse un vino. El fuerte en la fe sabe que tomar vino no es pecado. El débil en la fe dice que el vino es del diablo. Pero a veces el débil en la fe fue alcohólico antes. Y si él tomara vino, puede sentir tentación a caer otra vez. Entonces yo, como soy fuerte, tengo compasión de él, lo comprendo, lo recibo.
Y no nos vamos a poner a discutir en temas sobre vino, uvas y cosas así. Bien, hay cosas que quizás le causaron daño y él quiere evitarlas. Entonces, como yo soy fuerte, yo comprendo eso. Eso es ser maduro. Romanos 14, 21. Volvamos a Romanos. Dice Pablo, bueno es no comer carne. Un sectario cogería solo esa frase y la arranca. Pero ¿qué dice ahí? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o sea debilitado. Bueno, aquí Pablo no está diciendo que no hay que tomar vino, que no hay que comer carne, porque está diciendo que entonces no podemos comer nada. Aquí está diciendo es, si lo que sea que yo voy a comer, este hermano que es nuevo en la iglesia, está recién llegado, viene de una secta judaizante, de una secta adventista, de una secta pentecostal unitaria, o de una congregación pentecostal legalista, pues yo lo comprendo. Yo no me voy a poner a hacer cosas que yo ya sé que a él lo van a ofender. Entonces, más bien, si yo soy maduro, no comeré carne si para él comer carne está mal. Mientras madura. Ojo, mientras madura. Tampoco vamos entonces, como les decía, a someternos a la tiranía de un inmaduro. Romanos 15, 1. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, ¿qué hacen los fuertes? No son los que andan prohibiéndole todo a otros. Esos no son los fuertes. No son los fuertes los que dicen, no, es que usted no tiene el mismo nivel que yo, el mismo conocimiento, los mismos años, la misma formación, o sea, no. Aquí, ¿quiénes son los fuertes? Debemos, ¿qué dice? Sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esos son los fuertes. No utilizamos nuestra libertad tampoco como pretexto para hacer lo malo. Uy, esa prédica estuvo tan buena y yo pensaba que tal cerveza era mala. Bueno, ya sé que no es mala, entonces 3, 4, eso no pasa nada. Bueno, utiliza su libertad supuesta, pero para vivir como un impío realmente. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y punto. ¿Sí? La palabra prohíbe eso. La palabra prohíbe los excesos. ¿Sí? Entonces el que utiliza la libertad como pretexto para hacer lo malo está mostrando que ni siquiera ha nacido de nuevo. Bien. Al contrario, usamos nuestra libertad ¿para qué? Para servir a otros. Gálatas 5:13. Dice, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Si su merced ve una serie y después queda enganchado y no es capaz de salirse, pues entonces significa que no tiene la madurez de ver un programa sin enviciarse, entonces no lo vea. Puede ser un consejo. Dice ahí, a causa de la carne. Nuestra carne es débil. Usted y yo tenemos debilidades diferentes, pero somos débiles. Su merced es débil con la glotonería. Y come, y come, y come. Bueno, comer no está mal. Es un don de Dios comer. Pero si usted sabe que está siendo codicioso en la manera como come, rompiendo el 10º mandamiento de la ley de Dios, entonces debe limitarse mientras madura, mientras aprende a tener dominio propio. Es cuestión de conocernos a nosotros mismos y entender las luchas que tienen otros. Bien. Entonces, hermanos, para terminar les digo 3 aplicaciones. Primera aplicación. El débil no puede imponer sus propias inseguridades a otro. Y no haga eso porque a mí me enseñaron que eso está mal. Uy, hermano, ¿usted por qué hace tal cosa? Y el fuerte tampoco fuerce al débil a que entienda. Entonces, vamos y con el hermano que todavía tiene lucha con el tema de la sangre. Lo encerramos en la oficina. Venga, hermano, es que mírelo acá. Es que mire que esto y que el otro. No, pero en Hechos dice esto. Pero hermano, entienda que esto. Y el otro domingo, lo mismo. Y luego lo mismo, y luego lo mismo. Él lo va a entender con el tiempo. A mí me costó años. Más de 2 años. Gloria al Señor. ¿Lo puedo entender?
Si su merced me quiere consultar, podemos conversar sobriamente, tranquilamente. Y si quiere aceptarlo en un día, wow, más fuerte que yo, ¿sí? Pero si le va a costar igual años que a mí, gloria a Dios, reciba a mi hermano, no pasa nada. Bien, 1 Corintios 8:7 dice que si uno, prácticamente, si uno fuerza al débil a que entienda, sin él haber superado ese escrúpulo en su conciencia, pues voy a contaminarlo. 1 Corintios 8:7, lo contamino, ¿por qué? Porque en su interior él todavía siente que eso está mal. Él no se ha convencido. Lo estoy haciendo actuar contra su conciencia y eso es pecado. Yo debo respetar la conciencia del débil, ¿sí? Y no forzarlo. Voy a explicarle, ¿sí? Eso entonces, ¿qué significa, hermanos fuertes? Como decía el apóstol, entonces seamos mansos, pacientes, compasivos. Ese es el mandamiento para los fuertes. Y para los hermanos débiles, ojo, tengan la disposición para aprender. Tengan humildad para no andar juzgando, descalificando a los que no viven como usted. Y tenga abnegación. Valore al otro hermano que ha entendido lo que quizás usted no ha entendido. Hay consejos para los dos. Romanos 14, volvamos para allá. Romanos 14, leamos el 3 y el 4, dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, pues poderoso es Dios para afirmarlo. Este versículo no puede ser utilizado para decir no juzgues. Ojo, así usa la Biblia el diablo. Aquí está en un contexto que lo estamos enseñando en esta mañana. ¿A quién no juzgues qué es? Condenar. Dice, se está en pie o cae. ¿Qué dice el débil? Ay, ¿usted comió eso? Ya se cayó de la gracia. Usted ya perdió la salvación. ¿Sí? ¿Tú quién eres para juzgar? Eso es lo que está hablando. No está hablando de que no hay que juzgar al otro cuando el otro sí merece ser juzgado porque está en pecado. Bueno, es un tema que ya las iglesias locales saben. Bien, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¡Wow! Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Sí? El débil juzga y el fuerte menosprecia. ¿Qué más dice? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano, es que yo siento en mi corazón que eso está mal. Usted me puede mostrar todos los versículos, pero yo todavía no lo acepto, yo no entiendo. Hermano, no pasa nada. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allá todas las cosas saldrán a la luz. Las intenciones, las verdades plenas de todo, va a salir a la luz allá. Entonces, su merced no ha entendido, bueno, no lo entienda. En el tribunal de Cristo lo va a entender. Pero no se le ocurra juzgar a su hermano que sí lo ha entendido. Bien, versículo 13. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzguen esto, no poner tropiezo o escándalo al hermano. Bien, todo esto es ser cristianos. Segunda aplicación. ¿Cuál es la manera de usted discernir cuándo algo es pecado y cuándo no? Cuando no es un asunto de conciencia, porque ahora entonces algunos que quieran usar como pretexto para la carne pueden decir es que hay libertad de conciencia, entonces yo puedo hacer esto y lo otro. No. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos hablando de libertad de conciencia y cuándo no? Bueno, primero lo de las áreas grises. Primero eso. Y lo otro, ¿cómo sabe si usted a tal lugar donde va a ir, tal actividad que va a hacer, tal cosa que va a consumir, lo que sea, de alimentación me refiero, está mal? Bueno, la manera de discernir no es que usted diga yo siento paz en mi corazón. Ay, hermano, esa frasecita
esa no es la respuesta. Más bien pregúntese, ¿prohíbe la Biblia esto de manera específica o tan siquiera implícita? Esa es la conciencia, ¿no? La conciencia de su corazón. Porque por nuestro corazón, hermano, estaríamos metidos en mentiras y engaños inimaginables. Es la palabra la guía. ¿Prohíbe la Biblia eso? Bueno, es que yo no la he leído. Ah, bueno. ¿Ve? Tiene que leerla y estudiarla. Otra pregunta. ¿Es esto acorde a la ética y la moral bíblica? Es que la Biblia no habla de cigarrillo. Bueno, pero los principios morales y éticos de la Biblia aprueban o desaprueban ciertas prácticas, ¿cierto? ¿Puedo darle gracias a Dios por lo que voy a hacer? Si usted va a hacer algo y no puede darle gracias a Dios por eso, debe cuestionarse entonces de qué trata. Otra pregunta, ¿me induce esto a algo que sí es pecado? ¿O a tentación? Es que ir a cine no está mal. Sí, pero ahí ve una película inmunda donde va a ver y escuchar. Ese es ponerse al pecado. Entonces ir al cine no es pecado, ver películas no es pecado. Pero si su merced se va a exponer a la inmundicia así porque es que es fuerte. Ay, hermano, eso ya es... ¿Qué sería eso? Como un suicidio espiritual o algo así, ¿no? Entonces es tan fuerte que va y se tira a la inmundicia porque es fuerte. ¿Qué es eso? No podemos usar la libertad como ocasión para la carne. Y la última pregunta, quizás podrían hacerse más, pero otra sería, ¿esto escandalizaría a un hermano débil? ¿O esto daría mal testimonio a un incrédulo? Que un incrédulo me vea haciendo esto, ¿va a pensar bien de mí, siendo cristiano? Bueno. Tercera aplicación y final. Cristo es nuestro libertador. Él es nuestro redentor. Así que su libertad sea nuestro deleite. En la medida en que nos sujetemos a las Escrituras, permaneceremos en una sana práctica. Nunca olvidar que todo lo que somos y hemos recibido es por gracia. El débil y el fuerte somos sostenidos por gracia. Seguimos en pie por gracia. Estamos en pie o caímos, somos del Señor. Vivimos o morimos, somos del Señor. Bien. Otra cosa, si usted y yo estamos conscientes de nuestro propio pecado, seremos menos críticos con los demás. No andaríamos descalificando a la gente o condenarla. Me refiero a los hermanos. ¿Sí? Se debe proteger la libertad de todos y no solo la de los débiles. Bueno, y por último les digo esta frase. No pretendamos hacer copias de nosotros mismos. Más bien busquemos ser todos semejantes a Cristo. Seamos como Cristo en su carácter, manso y humilde de corazón, nuestro libertador bondadoso. Él es el Señor nuestro. Él es nuestra libertad. Amén. Oremos. Señor Jesús, tú eres mi libertador. Me liberaste del peso de la maldición de la ley. Las obras de la ley me condenaban. Las obras de la ley me cohibían de lo que tú ahora permites que con acción de gracias participe. Ahora puedo comer y beber con acción de gracias y para tu gloria. Ahora, Señor, puedo disfrutar y hacer las cosas para agradarte a ti, para tu gloria. Te ruego que me des madurez. Si hay áreas, puntos, temas, enseñanzas que yo no he comprendido, abre mi corazón, dame humildad para abrazar y entender esos temas. Señor, ayúdanos. Si entre nosotros hay alguien débil, oh Dios, fortalécelo en espíritu, en fe, en madurez. Si entre nosotros hay fuertes, dales amor, Señor, para poder edificar a otros antes que a sí mismos. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Tú eres nuestra libertad, libertad preciosa que tenemos en ti. Las religiones del mundo enseñan cosas de no hacer, no comer, no haga, no escuche, no toques, pero en ti somos libres porque tu salvación en nosotros es irrevocable, como todos los dones que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.